Y otra persona que también tiene todo esto y más para sí, y bueno, eso hace que se la conozca con mucho predicamento, con mucho profesionalismo, es el querido Víctor Pavón, economista, abogado, economista, investigador, periodista, presidente de un partido, Libertad o República, es libertario también. Víctor Pavón, Milei, ¿vos sos fanático de Milei? Fanático no, porque un liberal nunca debe ser fanático. ¿Y qué sos de Milei entonces? Y soy una persona, mejor dicho, ¿cómo lo ves a Milei? Lo veo como una persona que debe ser el presidente de Argentina. Argentina no tiene otra salida. ¿Por qué debe ser? Porque tiene las ideas correctas. Porque, en primer lugar, las ideas correctas. Y segundo, yo creo que a la Argentina le falta un hecho disruptivo como el que está pregonando Javier. Y yo creo que no hay otra figura como la de él y su equipo, porque eso también es importante, Bruno. La gente lo ve mucho a Javier, es cierto, obviamente, porque es una persona muy mediática, ¿verdad? Que lleva muy bien el tema del discurso y se enfrenta desde luego a la izquierda que destruyó a la Argentina, a las ideas socialistas. Pero en La Libertad Avanza, me consta, hay muchísimas personas. Por ejemplo, su propia vicepresidente, o vicepresidenta, como se dice ya, Victoria Villarroel, por citar un ejemplo, ¿verdad? Ella es una persona pero extraordinaria, con ideas correctas, muy valiente, que en su momento también se opuso a toda esta cuestión que hace a los famosos dogmas que se fueron creando con relación a que todo lo que hacía la junta militar o los militares en una época eran los malos, y lo que luchaban contra los militares eran solamente los buenos. Y no es así, ¿verdad? Hay que hacer lo que se llama un revisionismo histórico. Es cierto, toda dictadura es mala per se, pero también hay que tomar en cuenta que en ese contexto histórico también se cometieron atrocidades por ambos bandos. Pero más allá de esta cuestión, digamos, que nos retrotrae a la década del 70, a partir de 1976 en Argentina, el problema de Argentina es que se olvidaron de las ideas de un tal Juan Bautista Alberdi, que por cierto hoy se cumple un aniversario más de su nacimiento, ¿verdad? Siempre ayudó a Paraguay. Un gran amigo del Paraguay, porque él entendió que precisamente la guerra... ¿Cuántos años de su nacimiento? No sé cuántos años, pero él escribió su famoso libro Alberdi, sí. en el año 1853. Su libro se llama Las Bases. Y en ese libro él ya estableció la forma en que Argentina debería recorrer su sendero republicano, liberal, en cuanto a fomentar todo lo que se denomina la economía de mercado, traer muchos inmigrantes. Él, por ejemplo, decía que Argentina debía ser poblada muy por europeos, especialmente de italianos, españoles, suizos, alemanes. Muy refinado fue Alberdi, muy refinado. Alberdi fue un gran pensador. Por ejemplo, él decía que, lamentablemente tengo que decir, dice en uno de sus libros... Creo que también pintor, inclusive, el pintor, artista. Pero él, por ejemplo, decía, Bruno, algo interesante, que los que eran libertadores de América, que lucharon contra España, en el fondo no trajeron nada bueno, sino que lo que querían era reemplazar a los antiguos monarcas españoles para ellos alzarse como los nuevos amos. Y los nuevos amos, sí. ¿Por qué? Porque en realidad no trajeron lo que se llama la libertad. Lo que trajeron fue un cambio de poder. Excepto el único país donde cambió toda esa tesitura, digamos, fueron Estados Unidos y precisamente la Argentina. La Argentina, hay que ser sincero, uno de los nombres que se le iba a colocar a ese gran país era los Estados Unidos del Sur. ¿Así? No sabía. Eso iba a ser igual que el Estados Unidos, ¿verdad? Norteamérica. Los Estados Unidos del Sur, porque del sur. Si analizas bien, te vas a dar cuenta que tiene similares geografías. Sí, claro. La gente muy poblada por gente inmigrante. Y por sobre todas las cosas, todo lo que significa la cultura, esa mezcla ahí de franceses, españoles, italianos. Y es muy fuerte, y eso le dio ese empuje que esa generación de europeos que venía con una mano adelante y otra atrás. Un crisol de razas. Fue un crisol de razas, igual como dice la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Vengan aquí todos aquellos oprimidos
aquellos que de alguna manera tienen sus problemas, que esta es la tierra de la libertad. Qué interesante. Bueno, la columna tuya, porque ahora tenés un espacio los lunes en esa poderosa red chaqueña de comunicaciones, RCC. Así mismo. Está pegando fuerte el programa acá de Víctor Pavón. Pero los domingos él tiene también su, ¿cómo que se llama? Sus comentarios económicos, sí, su columna es más que es toda una página donde él hace hincapié en todo lo económico, por supuesto, y señala cuánto sigue en este último artículo, y le hace notar al presidente que quiero saber tu visión en estos 15 o 20 días del nuevo presidente, y a los congresistas. Víctor Pavón sostiene para ellos un tema fundamental: erradicar el mal gasto, o por lo menos saber gastar y para qué se gasta. Después las reformas, que tenemos que tener reformar, porque necesitamos, y no hay justamente ánimo de reformar nada al parecer. Y el endeudamiento, cómo dejar de endeudarnos. Estos son las tres columnas que son analizadas acá en el artículo de Víctor Pavón del domingo pasado de ABC, y o sea que podemos recurrir de vuelta y ampliar todo esto. La cuestión del mal gasto, ¿se gasta mal acá? ¿Se tira el dinero? ¿Nadie lleva la cuenta de la historia? ¿Cómo es? El mal gasto está comprobado por estudios que se hicieron por agencias internacionales, y se hizo un estudio hace 4 o 5 años atrás en toda Latinoamérica. Perdón, y ahí entra este malgasto o desaparición de 1.600 millones de dólares mismo, año. Prácticamente, que corresponde casi al 4% del Producto Interno Bruto. Acá en Paraguay. En Paraguay. En realidad esa es una cuestión transversal en Latinoamérica, Bruno. Todos los países latinoamericanos tienen un malgasto, pero enorme, una dilapidación de recursos de los contribuyentes, que es una gran injusticia, por cierto. Porque en realidad todo ese malgasto por el cual unos cuantos se enriquecen con la nuestra, pero que en realidad le empobrecen a la gente todavía más pobre, es un acto de tremenda injusticia. Sí. Y si eso, en ese primer punto del trípode de tema que bien mencionaste, en ese primer punto del malgasto, el nuevo gobierno no le pone, como se dice, ¿verdad?, los ojos y actúa en consecuencia, pues esto va a seguir siendo igual. Van a sacarse fotos, van a sacar todo lo que quieran en cuanto se refiere a los medios de comunicación, pero si no hay una actitud reformista para corregir eso, entonces acá no va a pasar nada. Absolutamente. Vamos a perder tiempo, que es lo que pasó también con el gobierno anterior. Con el gobierno anterior este malgasto no se corrigió. Al contrario, aumentó. Fue incrementándose, y entonces tenemos un problema grave. El problema grave está que ese malgasto, que parece poco, pero que para el Paraguay y en cualquier lugar del mundo es muchísimo, porque con eso se podría hacer 3, 4 puentes sobre el río Paraguay y Paraná, implica necesariamente que hay un detraimiento de ahorro e inversión. Cuando hay menos ahorro e inversión en un país, lo que tenemos es menos cantidad de disponibilidad de fábricas, herramientas, todo lo que significa capacidad precisamente de atraer la inversión y especialmente contratar a la mano de obra joven. Nosotros no tenemos que olvidarnos, y este gobierno no tiene que olvidarse, que aproximadamente 100.000 jóvenes ingresan al mercado laboral de manera anual. Personas muy jóvenes, entre los 16, los 18 y 19 años, que lo que buscan es precisamente tener un empleo donde empezar y por supuesto contribuir con sus familias. Y esto de las reformas, por ejemplo, ¿qué tipo de reformas tendría ya que empezar a impulsar este nuevo gobierno? Y la primera reforma que tendría que hacer el gobierno es precisamente el tema del sector eléctrico. Sí. La otra reforma es el Código Laboral, la otra reforma es el tema de las cajas estatales, y la otra reforma para mí también que lo tiene que empezar ahora el sistema previsional, es decir, el tema del IPS, el cual ya habíamos hablado en un momento dado, pero
¿Qué significa reformar? Reformar significa establecer una línea clara, estable y predecible entre lo que hace el Estado y lo que puede hacer la sociedad civil. ¿Para qué está el Estado? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que respondernos. Y nosotros, además de respondernos, tenemos que ponernos, como se dice, ¿verdad? Remangarnos. Remangarnos todos, sí. Y entonces, ¿para qué está el Estado? El Estado está para garantizar un orden. Entonces el primer problema es el de la seguridad. ¿Y hay orden acá? No. Nosotros estamos en un desorden absoluto, en un desorden financiero, en un desorden de inseguridad. Desorden financiero porque el déficit es de casi el 5 o 6%. Desorden financiero porque el endeudamiento es del 40%. Toda una herencia de tu expresidente. Y obviamente, ¿verdad? Todo eso conlleva a que de alguna manera alguien tiene que estar pagando. Como decía Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, no existe pues un almuerzo gratis. Por ¿verdad? supuesto. Alguien paga. Y cuando un político dice que va a gastar, claro, cuando un político y burócrata dice que va a gastar tu dinero en nombre de otra persona, ahí tenés que empezar a dudar, pero totalmente. No existe esa cuestión de filantropía por parte de los políticos, porque ellos usan sencillamente el dinero, y puede ser, y usan de hecho nuestro dinero también, Bruno, pero nosotros nunca tenemos que olvidarnos que especialmente usa el dinero de la gente más pobre, de esa persona que no tiene asistencia de salud, de esa persona, esa familia que no le pueden llevar a sus hijos a la universidad, de esos niños y esas niñas que no tienen posibilidad precisamente ni de pasar, ni qué decir el informe PISA, que es un informe internacional en el sistema educativo. Decime, y por último, y rápidamente porque se nos va el programa, endeudamiento. Creo que Paraguay debe a organismos internacionales más de 15.000 millones Así mismo de dólares. Y tenemos que seguir, digamos, prestando dinero. Nosotros tenemos que cortar el endeudamiento. Hay que cortar el endeudamiento. Porque Latinoamérica se está endeudando por encima de sus posibilidades. Es inadmisible desde todo punto de vista que una persona gane 100 y tenga una deuda de 40. Más todavía si nosotros no vemos contraprestación. Nosotros tenemos que cortar ese endeudamiento porque nos vuelve débiles. Débiles internamente como país, pero también débiles externamente. Y eso es aprovechado lamentablemente por agencias como el Foro Económico Mundial o directamente las Naciones Unidas para ir metiendo e inoculando de esta manera ciertas ideas que son contrarias a los intereses del Paraguay. A través de las famosas ONGs. Totalmente, a través de las ONG, directamente a través de las Naciones Unidas, que es un antro de perdición, que por cierto no tiene razón de ser, igual que el Fondo Monetario Internacional. Paraguay tiene que salir de eso y tenemos que realmente entender que el Paraguay es un país soberano. Nosotros estamos ante una situación, y yo le deseé mucho éxito y le sigo deseando mucho éxito al gobierno entrante encabezado por Santiago Peña, pero no lo estoy viendo con la suficiente aptitud para poder... ¿Qué falta ver? ¿Qué y falta le sentir? falta decir al pueblo paraguayo y al Congreso de luego, pero que se comunique más con el pueblo paraguayo, de decir, señores, tenemos que hacer estas reformas. Estas reformas no van a ser costosas para el pueblo, van a ser costosas para el establishment, van a ser costosas para los políticos, los acostumbrados van a ser llenarse, costosas para los asesores que ganan más de 50 millones mensuales sin tener que hacer nada. Para ellos tiene que ser costoso. Pero si nosotros esperamos, el costo va a seguir cayendo sobre más gente que hoy ya no puede pagar ese endeudamiento. En consecuencia, lo que vamos a tener es un problema sistémico, que es lo que ocurre exactamente hoy en Argentina. Nosotros estamos, si seguimos así, a 5 años de convertirnos en Argentina. Pero no en la Argentina esplendorosa, la Argentina de Alberdi, sino en la Argentina de hoy, que está destruida y que tiene como única opción, como dijimos al principio del programa, que este 22 de octubre próximo gane Javier Milei. Javier Milei para vos debe de ganar en la Argentina y nosotros tenemos que fortalecernos. Nosotros tenemos que fortalecernos por dentro. Y hacer reformas. Por sobre todas las cosas, hacer las reformas, corregir este tema de lo que se llama el mal gasto, ya no más. Porque esa sí es una decisión que el presidente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución Nacional, el poder administrador recae sobre el Ejecutivo. Él tiene la lapicera
Pero para eso tiene que tener liderazgo y tiene que aprovechar, porque el Congreso es oficialista hoy en día, pero un oficialista tenue, que no me extrañaría a mí que por ahí sus propios adversarios, que son de su equipo, digamos, contrario, en este caso dentro del Partido Colorado, se empiecen a dar la vuelta y va a debilitar al gobierno. Y eso es lo que no tiene que esperar. Tiene 1 año y medio como máximo el presidente Santiago Peña para hacer los cambios de fondo, no cambios de parche, de cuestiones que hacen de cuestiones tibias. Tiene que ser y mostrarse como un gran presidente, y él lo puede hacer. No tiene que seguir esperando. Por eso que tiene que preparar ya una batería de proyectos de ley en las reformas antes citadas y decirle, señores, esto es lo que yo creo que hay que hacer, pero tenemos que empezar ahora a hablar, a conversar, y tenemos un tiempo máximo de 1 año y medio para ya llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias, Víctor Pavón. 31 minutos de las 12 nos vamos. Señores, muchas gracias a aquellos que nos siguieron y que nos siguen siempre a través del canal 21 de Tigo TV, 27 Copaco IPTV y a través de BM Online. Muchísimas gracias a todos. Gracias DJ Cool, gracias Marcelo, gracias Pepe, gracias a Toto, que está con su 99.